Buenas tardes, licenciada Hernández. Buenas tardes, compañeros de la clase de Estadística 1, sección 4. Nuestro grupo, el número 10, nos ha tocado exponer la encuesta en el cual se denomina el hábito de la lectura en los estudiantes de Estadística 1, sección 4. Como primer punto, nosotros tomamos como variables el género, cuánto, cuándo, dónde y compran y leen, o sea, lo que comprende el hábito de la lectura. Asimismo, la muestra la hemos tomado de los alumnos que están inscritos en la materia de Estadística 1, sección 4, el cual les sabemos que el sábado de 3 a 4:40 de la tarde. Nuestra encuesta se enfocó en 11 preguntas, el cual se mencionarán en el transcurso de la exposición con los demás compañeros. Los datos de los alumnos se tomaron en base a los correos electrónicos que tienen registrados en dicha materia, el cual se envió a todos un correo mandando el link para la encuesta en línea, del cual 33 alumnos resultaron que sí tenían un correo activo y que recibieron el dato. No así del total de los 42 que están inscritos. De esa encuesta, de los 33, solo 16 contestaron. Aparte que 17 no lo hicieron, solo vieron la información. Por tal motivo, nuestra encuesta viene siendo bastante deficiente en ese sentido. Por el cual se tomó su decisión de cerrar la encuesta el 2 de abril del presente año y trabajar con los datos ya recabados de las 16 personas que sí contestaron. Con respecto a esto, podemos decir que como primera pregunta que se formuló en el cuestionario es el género. Del total de las 16 personas, solo 15 contestaron si eran masculinos o eran femeninos. De esa población de 15 personas, el 60% dijo que eran masculinos y el 40% femeninos. Del cual hicimos la muestra con la frecuencia, ¿verdad? El porcentaje de la frecuencia, y obtuvimos en una gráfica, ¿verdad?, el resultado que se muestra en el video que se está presentando. Asimismo, podemos destacar que podemos decir que esta encuesta la vio 9 personas del género masculino y 6 del género femenino. Para la pregunta 2 del cuestionario, les hace una pregunta cerrada, el cual le especifica, ¿les gusta leer? De eso tenía 5 opciones, mucho, regular, casi nada o nada, o no sabe. De esas preguntas cerradas, sobre el 18% contestó que le gusta leer. Un 56.25% dice que regular. El 25% dijo que casi nada lee. El 0% y el no sabe o no contesta, pues lógico, lo que acabo de repetir, es el 0% no contestó. De eso fueron el total de 16 personas sí contestaron completamente de la pregunta, dando este resultado, ¿verdad?, como lo vemos en las gráficas, que un 56%, ¿verdad?, es el que hace una lectura regular. Aquí no especifica cuántos libros lee ni cuánto tiempo, ¿verdad?, solamente que es una persona que lee regularmente. Al ver la pregunta 3, aquí sí ya empezamos a ver la parte literaria, pero en cantidad. Le preguntamos al encuestado cuántos libros tiene en su casa y hacemos 6 preguntas cerradas en el que le decimos menos de 5, entre 5 y 20 libros, entre 20 y 50 libros, entre 50 y 100 libros o más de 100 libros, o no sabe o no contesta.
La encuesta realizada por estas 16 personas que sí lograron completarla nos dicen que menos de 5 libros tienen en la casa el 31.25%. Entre 5 y 20 libros, el 25% tienen libros. Entre 20 y 50 libros, el 37.5%. Entre 50 y 100 libros, el 6.25%. Aquí resaltamos que el que tiene más libros, esa es una menor población, es solo el 6.25 de las 16 personas. No así el que tiene, se observa un poquito de relación entre 20 y 50 libros que posee en su casa de habitación, es un 37.5%, que es un poquito alto con respecto a la media que en teoría se tiene de libros en la habitación de vivienda. El cual, en estas 3 preguntas primeras, nos da a entender cuál es el alcance de la lectura de los alumnos, pero aún así faltan otros aspectos dentro del cuestionario, que es de 11 preguntas, que mi compañera a continuación les dará una breve explicación, ¿verdad? Y qué aspectos se tocaron en las preguntas que a esta persona le han tocado. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Fátima Guadalupe Presa Dimes y en esta ocasión me toca exponerles las interrogantes de nuestra encuesta, que son las 4, 5 y las 6, con respecto al tema el hábito de lectura en los estudiantes de Estadística 1 de la sección 4. La interrogante número 4 nos preguntaba los libros que generalmente lee, y las opciones a responder eran las siguientes: los compro, se los regalan, suelen ser prestados, los toma de la biblioteca, no sabe o no contesta. De nuestros encuestados, que en un total fueron 16, el 32% nos afirmaba que los compra, el 31% que se los regalan, el 25% que suelen ser prestados, un 6% nos dice que los toma de la biblioteca y otro 6% no sabe o no respondió nuestra interrogante. La pregunta número 5 nos cuestionaba: ¿suele frecuentar la biblioteca de la Universidad Politécnica? Las opciones a responder eran muy a menudo, a veces, casi nunca, nunca, no sabe o no contesta. De nuestros encuestados, muy a menudo nos respondió un 13%, a veces nos respondió un 54%, casi nunca nos respondió un 13%, nunca nos respondió un 20%, no sabe o no contesta fue un 0%. Nuestra interrogante número 6 dictaba de la siguiente manera: normalmente termina los libros que empieza a leer. Nuestras opciones de respuesta eran siempre, casi siempre, a veces, nunca, no sabe o no contesta. Un 25% de nuestros encuestados nos dice que siempre. Un 19% nos expresaba que casi siempre. Un 50% nos respondió que a veces. Un 6% nos respondió nunca. Y un 0% no sabe o no contesta. Esta sería mi participación con respecto a nuestro trabajo de investigación. Muy buenas tardes, mi nombre es Ruthie Smith. Este día me ha tocado exponer el tema el hábito de la lectura en estudiantes de Estadística 1, sección número 4.
Las preguntas que me corresponde exponer son preguntas 7, 8 y 9. En la pregunta 7 dice, ¿qué momento del día prefiere para la lectura? Los diferentes ítems son al acostarse, al levantarse, durante el día, durante la tarde o noche, no sabe o no contesta. Durante el día vemos que son los que más porcentajes tienen el hábito de leer sin especificar la hora, pero que sí realizan una lectura en el día, el cual equivale al 37.5% de los encuestados. Cabe resaltar que los que leen al acostarse, que no necesariamente sea de noche, es proporcional a los que leen de noche, no necesariamente están acostados. Esto es de un 31.25%. Y podemos observar lo que es la gráfica, que el porcentaje más elevado es los que leen durante el día, como lo dijimos anteriormente, que es un 37.5%. Y que está a un nivel 0 la opción de los que leen al levantarse. Literal número 8. ¿Con qué frecuencia lee obras de carácter literario? Los ítems siguientes son habitualmente, de vez en cuando, muy raramente, nunca, no sabe o no contesta. El 12.5%, equivalente a 2 personas leer obras literarias, no así el 37.5%, equivalente a 6 personas, lo hacen de vez en cuando. Como podemos observar en la gráfica, muy pocas personas tienen el hábito de leer, ¿verdad? Ahí están los resultados de habitualmente, de vez en cuando, muy raramente, nunca y el de no sabe o no contesta. En el literal número 9, ¿qué cantidad de tiempo dedica a la lectura diariamente? Están las opciones de menos de 1 hora, más de 1 hora, de 2 a 3 horas, no sabe o no contesta. Aquí hacemos referencia a 2 ítems del tiempo de lectura. Una menos de 1 hora y la opción 2 más de 1 hora. Los 2 ítems tienen el 37.5%. O sea, es decir que hay personas que leen menos de 1 hora y hay personas que leen más de 1 hora, están en el mismo porcentaje, ¿verdad? No así que no sabe o no contesta, que llega al 25%. Así como el ítem de 2 a 3 horas, que tiene el 0% establecido, que el hábito de la lectura es muy bajo. Es decir, que nadie de las personas a las que nosotros encuestamos lee más de 2 horas, ¿verdad? Todos están entre menos de 1 hora a un poco más de 1 hora. Hola, buenas tardes compañeros y muy buenas tardes licenciada Alicia. Bueno, mi nombre es Diana Beatriz Argueta Magaña y en esta tarde les voy a hablar sobre la pregunta número 10 y la pregunta número 11, las cuales corresponden a nuestro tema, el hábito de la lectura en los estudiantes de Estadística 1, sección 4. La pregunta número 10 nos dice, habla con alguien de los libros que lee. Las opciones que tenemos son las siguientes: siempre, casi siempre, a veces, nunca, no sabe o no contesta. Según las respuestas que nos dieron nuestros compañeros de la encuesta, fueron un 19% de siempre, un 25% de casi siempre, otros 25% de a veces
un 31% de nunca y otro 0% de no sabe o no contesta. Continuando con la pregunta número 11, esta nos dice ¿cuántos libros compra al año? Bueno, las opciones que tenemos son las siguientes: un libro, 2 libros, más de 2 libros, no sabe o no contesta. Las respuestas que nos dieron nuestros compañeros, según la encuesta, fueron 7% un libro, un 40% de 2 libros, un 13% de más de 2 libros y por último un 40% de no sabe o no contesta. Bueno, hasta aquí termina mi participación. Bueno, al ver esta penúltima presentación, vemos un resumen de las 11 preguntas y los datos que hemos obtenido, ¿verdad? No ahondando mucho en numerología, sí podemos decir que la encuesta no es significativamente relevante, debido a que fue poca la afluencia de los que contestaron en base a la muestra de 42 alumnos inscritos en dicha materia. Como lo mencioné al principio de la presentación, 33 personas vieron la encuesta. De esas 33, solo 16 contestaron y 17 solo abrieron el link y lo vieron. Por ende, no contestaron ninguna pregunta, el cual pudiéramos obtener un resultado más idóneo al esperado. Pero sí podemos decir, ¿verdad?, en base a la conclusión que les muestro, es que sí existe un poco de interés en la lectura en base a los resultados que hemos obtenido, ¿verdad? Y el cual podemos estimar que sí es preocupante, ¿verdad?, en el sentido de que tenemos una carrera universitaria y como muchos docentes sé que lo dicen, ¿verdad?, y se plama bastante, es que hay que leer, ¿verdad?, porque si no es muy difícil que se comprendan muchas cosas. Aparte de esto, como un plus, la lectura no lo hace a uno en el sentido de que sea obligatorio, pero sí la lectura cotidiana, ¿verdad?, lo hace a uno más perceptivo a lo que aprende a su entorno. Lastimosamente, si lo ponemos fuera de la encuesta, ¿verdad?, y tomando datos que se han leído, ¿verdad?, ya a nivel nacional, se han hecho estudios en el cual El Salvador, el promedio día de lectura de una persona promedio es de un libro al año, y lastimosamente a veces ni termina ese libro. Entonces, lo que podemos concluir tanto en la muestra que hemos hecho como grupo dentro de la clase de estadística, y como si lo ponemos a ver a nivel nacional, el hábito de lectura en este país es pobre o casi nula, y no existen programas de incentivo para lograrlo. Entonces, por tal motivo, nuestra conclusión ha sido esa, en el cual, pues, lastimosamente hemos establecido que muy poca gente lee, ¿verdad?, debido a factores ya sea económicos, factores que no se han tomado en cuenta en esta encuesta, ¿verdad?, pero sí que el hábito de lectura en este país, y por lo menos en esta clase, es muy bajo. Sin más que aportar, ¿verdad?, y agradeciendo a todos los que nos apoyaron en dicha encuesta, ¿verdad?, estamos muy agradecidos como grupo. Licenciada, le agradecemos mucho todas sus enseñanzas, y por tal motivo nosotros hemos concluido con dicha encuesta, esperando de que sea de utilidad para todos. Muchas gracias por su atención.